es que me cuesta reconocer los errores con mis hijos, porque pienso que entonces van a creer que pueden hacer lo que quieran. Ay, es que la verdad yo no sé cómo reparar los errores que cometo en la crianza con mis hijos. ¿Qué hago? Ay, es que me dicen que hay que reparar los errores con los hijos. Pero yo pienso que eso es hacer lo que el hijo quiere, malcriarlo. Entonces, ¿para qué lo hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de este espacio. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos la siguiente pregunta. No sé cómo reconocer, reparar los errores. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Hoy vamos a hablar de los errores, pero no simplemente de los errores y ya, sino, Gina, no sé cómo reconocer y reparar los errores con mis hijos. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios si es algo que te pasa. Comparte este espacio con todas las personas que sea posible si te sientes identificada con eso. Entonces, digamos que es importante. Alrededor del tema de los errores, se tienden a tejer una serie de creencias, algunas ciertas, otras no, algunas positivas, otras negativas, que hacen que actuemos o reaccionemos de cierta forma cuando llegan los errores. Y cuando esto sucede en el ambiente de la crianza de tus hijos, pues digamos que esto se evidencia de una forma mucho más clara, mucho más notoria, ¿sí? Y me dirás, Gina, ¿pero por qué? Porque básicamente reflexiona cuando tenías un error o cuando cometías un error o cuando alguien en casa cometía un error, ¿cómo lo miraban? ¿Había una mirada comprensiva? ¿Mm? ¿O había más bien una mirada castigadora? Y vamos a ver un poco la diferencia para que esto sea claro. ¿Cómo podría ser esa mirada comprensiva? Ese adulto que se bajaba a tu altura, validaba tus emociones, te escuchaba. ¿Mm? O esa mirada castigadora, ¿cómo sería? Ay, pero si ve, es que se equivocó, es que es un inútil, es que es un irresponsable, es que vayas a su cuarto, es que hoy se queda sin cenar, ¿sí? ¿Cuál mirada sientes que tenían contigo cuando suceden errores en casa? Ahora piensa, ¿cómo era la mirada que recuerdas de papá, de mamá, de ese cuidador, cuando él cometió un error? Una mirada comprensiva, es decir, se bajaba a tu nivel, te decía mi amor, te grité, perdón, hoy tuve un día difícil pero no es tu culpa, la próxima vez que mamá esté molesta te va a decir ahorita no hablemos, para hacer algo que me ayude a calmarme y ahí sí cuando esté calmada hablamos. O más bien, ese adulto tenía una mirada más castigadora cuando se daba cuenta que cometía errores en la crianza. Ay, pero es que soy un bruto, por mi culpa pasó esto, es que el tiempo no me alcanza, es decir, dándose y dándose látigo, castigándose. Ay, es que el día no me alcanza, ¿sí? Entonces, tanto contigo como hijo, como con ese adulto, recuerda cómo sientes que fue esa mirada de los errores, ¿sí? Y puede que estés pensando, Gina, pero ¿eso qué tiene que ver? Porque eso te ayudará a entender la importancia de este tema, que muchas veces pasamos por alto, pero en realidad es algo muy importante, ¿sí? Es algo que te ayudará a cambiar la forma en la que es la crianza de tus hijos y lograr poco a poco darte cuenta qué necesitas o qué te falta para ser ese guía que tus hijos necesitan. Entonces, para entender mucho más este tema, vamos a conversar de esto alrededor de 3 claves. ¿Listo? Clave número 1, entonces. ¿Por qué te cuesta reconocer tus errores con tus hijos?
Y quiero que me cuentes en comentarios, ¿por qué sientes que te cuesta? ¿Te habías hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué me cuesta reconocer los errores con mis hijos? Y te voy a contar un poco lo que yo me he dado cuenta a través de diferentes familias con las que he podido trabajar en estos ya un poco más de 10 años, en diferentes espacios. Y es, Gina, pero es que no, el adulto soy yo. El que se equivoca es mi hijo, yo no. Gina, pero es que en realidad eso nunca lo hicieron conmigo, cuando yo era pequeño, cuando era pequeño. No, es que, sabes, Gina, a mí me cuesta reconocer los errores conmigo porque siento que caería en volverme permisivo si lo hago. Caería en malcriarlo si lo hago. ¿Por qué será que a los adultos nos cuesta reconocer los errores que cometemos con nuestros hijos? Y esto no solo se remonta al momento inmediato en el que hay una situación, tu hijo comete un error y tú reaccionas, sino o tú cometes un error e igualmente reaccionas, sino esto se remonta muchos años atrás, es decir, en la creencia que fuiste tejiendo sobre los errores en tu infancia, en tu propia crianza, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos al inicio de este espacio, y es, ¿reconocían esos adultos que te criaban los errores que cometían contigo o no? O solo te decían cuando tú cometías un error, ay, pero discúlpese con su hermano, pídale perdón. ¿Recuerdas alguna vez haber visto que ese adulto, cuando se equivocara contigo, cuando reaccionara de una forma inadecuada, de una forma irrespetuosa, reconociera ese error contigo? Cuando te prometiera algo que no pudo cumplir. No, ¿cierto? Porque en realidad, hace muchos años, más de 10 años en realidad, se tenía una mirada muy adultocéntrica, ¿sí? En el que el adulto se creía que siempre tenía la razón, que nunca se equivocaba, ¿no? Se creía que era perfecto. En donde se creía que los que cometían errores no era el adulto que ya había recorrido gran parte de su vida, sino eran esos hijos. Donde se creía que no debo mostrarle esos errores a mis hijos para que ellos aprendan que no hay que cometer errores, o que mamá, papá, entre comillas, no se equivocan. Entonces, si nos ponemos a pensar, podemos darnos cuenta que es difícil hoy en día que podamos reconocer esos errores porque no lo hicieron con nosotros. No fue algo que viviéramos con esos adultos que nos criaron, que nos gritaban, que nos castigaban, que tal vez había un golpe y luego reconocieran el error que tenían con nosotros. No sucedía, o sucedía muy poco. Y digamos que uno de los principales canales por los que uno tiende a aprender es el modelamiento a través de la observación, ¿sí? Y de lo que perciben tus otros sentidos. Entonces, ¿cuál era el modelo de errores que tenías en casa? ¿Reconocían errores en casa o no los reconocían? Y solo con eso comenzarás a darte cuenta, ok, no lo reconocían, por ejemplo. Entonces, si no lo reconocían, creciste con la idea de que ese adulto jamás se equivocaba, ¿no? Jamás cometía errores. Y por eso, conforme fuimos creciendo en esa infancia, en esa adolescencia, luego en esa adultez, crecimos con la idea entonces de que cuando hay un error, tengo que taparlo,
tengo que ocultarlo, debo ocultarlo para que nadie lo vea. Cuando en realidad el ser humano por naturaleza comete errores. Y quiero compartirte una frase que hace un tiempo conocí o pude escuchar de un experto que dijo, y es: a mí me gusta cometer errores, porque cada vez que cometo un error, aprendo una forma en la que no se hacen las cosas. Y eso me acerca al éxito. Y esto es importante tenerlo presente porque por eso es que nos cuesta reconocer esos errores. Por eso es que durante tanto tiempo nos ha costado. Porque en ambientes como el familiar, el escolar, nos hicieron énfasis a calificar los errores como algo malo, como algo que había que evitar, que había que ocultar, que había que eliminar. Entonces, básicamente, por eso es que fuiste y fuimos ambos construyendo esa idea sobre los errores y sobre si es importante reconocerlos o no, y por qué en muchas ocasiones con esos hijos te cuestan tanto reconocer que cometes errores. Clave entonces número 2. Algunas preguntas frecuentes sobre los errores. Digamos que, ¿qué preguntas te has hecho que me compartas aquí abajo sobre los errores? Va muy ligado o relacionado a las creencias que fuimos tejiendo en nuestra historia sobre reconocer o no esos errores. Y es: Gina, cometí un error y le grité, pegué, castigué a mis hijos. ¿Qué hago para que no se le dañe su cerebro? Y es algo que me han preguntado constantemente en los últimos meses, especialmente bastante. Gina, pero es que me siento mal porque exploté, reaccioné horrible. ¿Qué hago para que eso no vuelva a suceder? Gina, pero es que no puedo dejar que me vea cometer errores porque entonces, ¿qué imagen va a armarse de mí? Si yo reconozco los errores con mis hijos, entonces ¿no sería permisivo? ¿No estaría mal criándolo? Gina, pero es que no puedo permitir que mis hijos cometan errores como no lo permitieron conmigo cuando era niño. Esas y muchas otras preguntas son las que tendemos a hacernos alrededor de los errores. Y pensarás, ¿pero por qué? Nuevamente te digo, porque como le dimos una concepción negativa o un significado negativo a esos errores, siempre creemos que es como esos malos comportamientos, que es algo que hay que extinguir, que es algo que hay que eliminar, ¿no? Que cuando no hay errores es algo que debo premiar, la ausencia de errores. Entonces, cometer o no cometer errores no es la cuestión que hoy quiero conversar contigo, sino que nos demos cuenta que en realidad la cuestión es, ok, ¿cómo es mi percepción sobre esos errores? Los veo como un obstáculo que debo borrar del mapa de la crianza, de mi rol de madre, de padre o en la vida de mis hijos. O los veo como una oportunidad para aprender, para que mi hijo aprenda, para que yo como papá, como mamá aprenda. Porque debes saber que se cometerán errores, ¿m? Como en cualquier
relación humana todo no será, digamos, color de rosa, ¿no? Todo no será perfecto. Y qué genial que no lo sea. Porque de los errores aprendemos y crecemos más que con los aciertos, ¿no? La mayoría de las veces sabemos identificar lo que deseamos o no en la vida gracias a los errores. Rara vez es gracias a los aciertos, ¿sí? Entonces, saquémonos de la cabeza el hecho de ¿qué hago para no cometer errores? Porque el que te diga que eso es posible no es cierto. Todos los seres humanos cometen errores. Tú cometes errores, yo cometo errores. La cuestión no es esa, sino cómo actúo cuando llegan, ¿sí? Y sí, entiendo que a veces esos errores, darse cuenta de esos errores es doloroso. A veces es difícil porque cuando eres madre, porque cuando eres padre, muchas veces impacta negativamente a ese niño, ¿no? A esa niña o incluso a ese adolescente, sin quererlo, sin buscarlo. Y ahí comienzas a darte látigo y a sentirte culpable. Pero ten presente que estás haciendo lo mejor que puedes desde los recursos que tienes. Y para transformar tu forma de criar es importante ser consciente de ciertas cosas, ¿no? Qué distinto, por ejemplo, sería que a un niño, por ejemplo, se le riega un vaso de agua y la mamá puede que diga, ay, pero ¿por qué hiciste esto? Es que eres un inútil, eres un irresponsable, eres, ¿no? Claramente ahí la mamá va a estar en modo reactivo, reaccionando, 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 desde ese estilo de crianza autoritario. Entonces, ¿en qué va a caer? Va a caer en gritos, castigos, amenazas, demás. Pero si cambia la mirada de esa mamá sobre esos errores, cuando ese mismo hijo riega el vaso de agua, ¿cómo se va a ver en la vida real? Regó el vaso de agua. En lugar de caer en eso, se baja su nivel y le dice, mi amor, tú querías jugar al avión con el agua, con el vaso de agua. Y el agua se te regó. La próxima vez, si quieres jugar al avión, ven y te muestro cómo hacemos un avión de papel y juegas con ese avión de papel. No juegas con el vaso de agua. ¿Por qué? Se riega el agua o se puede romper el vaso y te puedes lastimar. ¿Ves la diferencia? En una reaccioné y en el otro lugar o en la otra situación respondí. ¿Mm? Entonces, eso nos ayuda a entender que es posible cambiar la mirada. ¿Mm? Entonces, clave número 3. ¿Qué necesito trabajar en mí para no sentirme así? Y para esto quiero preguntarte a ti, ¿qué sientes que tienes que trabajar para no sentirte así? Para no sentir que te cuesta reconocer y reparar los errores con tus hijos. Y de acuerdo a lo que muchas familias a mí me han dicho en estos años, puedo decirte hoy que siento que lo que te ayudará a dejar de sentirte mal por los errores, lo que en realidad necesitas trabajar es, pues, la mirada que tienes, ¿no? Pero especialmente, ¿cuál es tu estilo de respuesta, ¿sabes? Frente a los errores. Porque eso nos ayuda a ir para atrás, a poner la película en reversa y entender, ok, mi estilo de respuesta es responder, reaccionar o rescatar. Ok, e ir un paso atrás y preguntar, ¿por qué? Ese es mi estilo de respuesta. Ay, porque es que mi hijo riega el vaso de agua a propósito. Ay, porque es que está aprendiendo a hacer las cosas. ¿Sí? Y luego de eso volvernos a preguntar en total 5 veces o 6
el por qué sucede eso. ¿Para qué? Para entender detrás de eso qué hay, ¿sí? ¿Qué, digamos, hay debajo de todo eso? ¿Por qué tienes ese estilo de respuesta? ¿Cuál es tu mirada real y auténtica y verdadera sobre los errores? ¿Sí? Y al entender eso, nos daremos cuenta que detrás de esa conducta, de ese comportamiento que tienes, hay unos pensamientos y detrás hay unas emociones y detrás hay una historia de crianza, ¿no? Que ha hecho que se nutra una mirada específica sobre los errores. Si caes, por ejemplo, en reaccionar cuando suceden esos errores con tus hijos, sea porque tú lo cometiste, el error, sea porque notaste que tu hijo cometió ese error, y tiendes a autocastigarte si lo cometiste tú o a castigar a tu hijo si lo cometió él, entenderás, ok, eso sucede así porque en mi infancia constantemente ese era desde el lugar en el que reaccionaban o desde el que tendían a tener ese estilo de respuesta cuando sucedían los errores en casa, ¿no? Y así a partir de los 3, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a darnos cuenta que para dejar de sentirme mal cuando llegan los errores a mi maternidad, en la crianza con mis hijos, la clave está en primero identificar el estilo de respuesta que tengo y hacerme 6 veces la pregunta del por qué sucede para ir a la raíz real de lo que en realidad veo, lo que en realidad pienso, lo que en realidad creo sobre los errores, y eso es lo que debo trabajar en mí, ¿no? Entonces, importante tener eso presente. Ahora, para poco a poco ir cerrando este espacio, quiero invitarte a que aquí abajo en los comentarios me cuentes preguntas, experiencias, opiniones sobre si has sentido que te cuesta reconocer y reparar los errores con tus hijos. Cuéntame aquí abajo y voy a estarte leyendo y respondiendo en estos días. Para cerrar hay una invitación muy especial que quiero hacerte, y es que reflexiones cuántas veces has tratado de ser el guía que tus hijos necesitan, pero los errores o otras cosas sientes que no te dejan. Ahora pregúntate, ¿qué sientes que necesitas trabajar para lograr ser el guía que tus hijos necesitan? Ok. Quiero compartirte entonces algo muy especial, y es muy especial porque ahí compilo más de 10 años de trabajo con familias que he tenido. Y es un ebook gratuito donde te compartiré las claves que me he dado cuenta que le ayudan a las familias a lograr ser el guía que sus hijos realmente necesitan. ¿Deseas acceder a este ebook? Te invito a que lo descargues aquí abajo de este video y nos veremos ahí para compartirte ese regalo gratis que te estoy diciendo. Claves para ser el guía que tus hijos necesitan. Un ebook gratuito que lo puedes descargar en el link que te comparto aquí abajo. Básicamente eso es lo que quería contarte el día de hoy. Gracias por estar aquí, y tú y yo nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un beso grande, un abrazo, chao.